Buenos días, ¿cómo están todos? Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy en nuestro foro de negocios de 960. Hoy me toca platicar a mí con ustedes. Yo me presento, soy Ricardo de Alba, Ricardo Alfonso de Alba Moreno, y yo soy socio director de privacidad de la firma. ¿Y de qué vamos a platicar hoy? Bueno, en nuestro foro de negocios vamos a hablar de la protección de datos en México y nuestros temas a tratar van a ser cuatro y llegando a una conclusión. Primero, las reformas. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en estos días? Todos hemos escuchado sobre la extinción del INAI. ¿Cuáles son las sanciones de esta nueva norma, de estas normas que se acaban de aprobar por la Cámara de Senadores y Diputados? ¿Y cuál es la importancia que debe tener la privacidad en el sector empresarial? Y a final de cuentas, unas estadísticas y unos cambios y una conclusión de cómo podemos nosotros adoptar esa perspectiva en nuestra cotidianidad laboral. Bueno, eh, iniciando, en México se aprobó el 21 de diciembre del año pasado una reforma que se denominaba Reforma de Ligereza Administrativa. Esta reforma modificaba el artículo sexto constitucional y lo que en concreto lo que hace es que ya no existe una autoridad garante en el país, extingue el INAI y esa garantía de estos derechos, que a final de cuentas el derecho de acceso a la información, el derecho a la protección de datos personales, son derechos humanos, son derechos fundamentales. El derecho a la protección de los datos personales, como coloquialmente se le conoce, que de una manera técnica es el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, la capacidad que tengo yo de decidir qué quiero hacer con mi información. Ese es el objetivo y es el quid del asunto. La capacidad que tengo yo como individuo o como empresa, ahora con estas nuevas reformas o estos cambios que tuvieron la ley, la capacidad que tengo yo de decidir a quién le entrego mi información, qué quiero que hagan con ella y la capacidad y la facultad de poder bloquear o suprimir mi información cuando ya no quiera que sea utilizada. Entonces, estas reformas que hablan sobre este derecho a la autodeterminación informativa, a la privacidad y a la protección de datos personales, pues cobran relevancia ya que esta extinción del INAI, al ser un órgano garante, sus facultades o sus atribuciones pasan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta secretaría es la que va a generar ahora, la que va a hacer todo este tipo de atribuciones legales para atender al cumplimiento de la norma. ¿De qué manera? Se va a crear un ente público, se va a llamar Transparencia para el Pueblo, que eso va a ver única y exclusivamente cuestiones de acceso a la información, que también es importante saber de qué manera nosotros podemos darnos cuenta de qué está haciendo el gobierno y para qué, ¿no? Y por otro lado es el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de datos personales, que la autoridad garante al día de hoy va a ser la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Es decir, se centraliza esa facultad de garantizar ese derecho humano, ese derecho fundamental a la privacidad al gobierno. En este caso hay un debate, hay debates, hay voces que dicen que es un retroceso, hay otras voces que se atiende a una ligereza administrativa, que era muy costoso el órgano garante que velara por la privacidad y la protección de los datos personales. Autónomo, a mí en mi caso particular, creo que es más costoso que no exista. Pero a final de cuentas, pues creo que tenemos que acatar lo que se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados y pues atender y trabajar con estas nuevas formas. Y el Instituto Nacional Electoral asume parte de funciones de lo que tiene que ver con los datos personales, pero eso única y exclusivamente a partidos políticos. Pero en el sector privado, ¿quién es la persona que me va a vigilar y que me va a poder hacer un requerimiento de información o que va a poder verificar de cómo yo utilizo las bases de datos de mis empleados, de mis proveedores, de mis trabajadores, de mis clientes? Es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? Esta reforma de ligereza administrativa dio pie a a nuevas leyes. En concreto, son tres leyes nuevas, de las que nosotros más nos atañe es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y en esencia, ¿cuál es el cambio más significativo para mí que tiene esta nueva ley o esta reforma de ligereza administrativa? Si bien es cierto, pues hay unas atribuciones para una entidad que va a seguir regulando, pero en la vida
cotidiana, es la definición de datos personales. Anteriormente, la ley anterior federal de protección de datos personales en posesión de los particulares señalaba que los datos personales es cualquier información que haga una persona física identificada o identificada. Esta nueva ley elimina esa palabra física, por lo tanto, quedando como cualquier información concerniente a una persona identificada o identificada. ¿Esto qué injerencia tiene? ¿O cuál es lo que nosotros queremos platicar? Que al día de hoy, y esta nueva ley nos da la facultad de proteger los datos personales, tanto de pues, las personas físicas, pero también ahora de las personas jurídicas y morales, ¿no? Nosotros podemos entender como abogados, bueno, los que son abogados, los que no, si dicen una persona, pues siempre hay una diferenciación, ¿es persona física o persona moral? Y de ahí partimos para saber qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Atendiendo a una cuestión de derecho público, de derecho privado. Y en este caso particular ya esta ley protege a las personas, pero también protege los datos de las empresas, lo cual se me hace a mí pues realmente un avance, ya que muchas vulneraciones de información que tienen las empresas es porque no existen herramientas que puedan protegerlos respecto a el uso indebido de sus datos personales, ¿no? Por favor, si en algún momento tienen preguntas, podemos hacerlo al final. Vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas para cualquier duda que tengamos. Algo que sí quisiera acotar dentro de estas nuevas leyes es que, ¿qué está pasando en Jalisco? Aquí, ¿qué va a pasar? Si bien es cierto, esto es una ley federal que aplica en todo el territorio nacional, aquí en Jalisco se tiene el mandato de que todos los estados antes de 60 días, es decir, a partir de julio, deben de tener ya sus leyes locales aprobadas. Y a partir del 11 de abril, en el en el Congreso del Estado de Jalisco han estado realizándose varias mesas. ¿Para qué? Porque la intención del Estado de Jalisco es que sus mesas, su ley de protección de datos personales, abarque un poquito, sea más amplio respecto a la ley federal, obviamente atendiendo a las competencias de cada ente público. Pero la intención de que en la ley local de Jalisco sea un híbrido, como una cuestión de derecho comparado a otros países. Por ejemplo, aquí en Jalisco se propone que se atienda a la Agencia Californiana de Privacidad, que es una agencia que atiende el mercado, atiende la economía. La protección de los datos personales es una cuestión de economía. Siempre necesitamos saber en qué lugar podemos poner una lavandería o cualquier negocio, y por eso necesitamos tener información. Por eso es que al día de hoy, lo que más sucede en nuestra pues actualidad es que las vulneraciones de los datos personales, de acuerdo a cuestiones de mercado, la ley que regula el tema de protección de datos personales es la ley de protección al consumidor, y esta agencia de privacidad es agencia de privacidad al consumidor también. Entonces aquí en Jalisco se quiere acompañar a la iniciativa privada para que no existan ese tipo de vulneraciones y pues obviamente que la sociedad esté más preparada. ¿Por qué? Porque la única forma en que nosotros podemos tener control sobre nuestra información y sobre nuestros datos personales es a través de capacitación, ¿no? El desarrollo de capacidades de nuestros empleados, de nuestro personal, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre la educación pues nos da límites. Ya que sabemos en qué contexto nos encontramos, que existe una reforma que ya es vigente, que existe una reforma que pues nos aplica a todos y que también nos protege como empresas, es decir, ya no es solo una ley federal de protección de datos en protección de los particulares, sino también ya atiende a personas físicas, jurídicas, perdón, personas físicas y jurídicas, es que podemos pasar al siguiente punto. ¿Qué sucede si yo no hago un cumplimiento de la norma? Por ejemplo, ¿en qué momento yo debo de hacer ese cumplimiento como tal? Yo quisiera hablar un poquito de las sanciones y quisiera relacionarlo en cómo puedo hacer yo el día a día, es decir, de qué manera yo puedo atender y puedo hacer un tratamiento adecuado de los datos personales. Y esto yo lo señalo en una ruta crítica de 5 pasos. Primero es saber e identificar cuáles son los datos personales que yo recabo derivado de mis actividades y de mis actos. O sea, ya que tenga yo que eso es el inventario de los datos personales. Es el primer punto.
contar con mi inventario de datos personales para saber qué estoy haciendo con ellos. El segundo punto es identificar qué actividades realizo con esa información, para qué recabo esos datos, es decir, para levantar una ficha de levantamiento sobre una instalación de iluminación, o para un tema de factoraje financiero, o para un tema que tiene que ver con contrato de bienes y servicios o compraventa. Entonces, tengo que saber para qué estoy utilizando los datos. El tercer punto o el tercer consejo de la ruta crítica para tratar los datos personales adecuada es el contar con un aviso de privacidad adecuado. El aviso de privacidad es las reglas del juego. Es el que me dice, el que le dice a mis clientes, empleados, proveedores, qué es lo que voy a hacer yo con su información, ya que sé qué datos recabo, para qué los recabo y de qué forma lo voy a hacer. Es en el aviso de privacidad en el que yo les digo cómo voy a manejar su información y hasta qué momento va a ser. El cuarto punto de esta ruta crítica es el que nosotros tenemos que identificar siempre a quién enviamos la información, cuáles son las transferencias de información. ¿Por qué? Porque regularmente las vulneraciones de datos personales se dan exclusivamente en esas sanciones. Cuando nosotros, perdón, en esas transferencias, cuando nosotros hacemos ese envío de información sin saber si la otra persona tiene las mismas medidas de seguridad para resguardarlo, o si la empresa también tiene las mismas medidas de seguridad para hacer ese resguardo de acuerdo a lo que marca la ley, ¿no? Y el último punto de esa ruta crítica que yo recomiendo que hagamos para hacer un tratamiento adecuado de los datos personales es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? La capacitación, el entender y el saber qué es un dato personal, quién puede manejarlos, para qué los debe de manejar, en qué momento se deben de manejar, cuándo puede hacer un bloqueo o supresión de los datos personales. ¿Por qué? Como ustedes ya lo vieron en las diapositivas pasadas, se elimina un órgano garante, elimina un órgano constitucional autónomo que pues eliminaba un sesgo, pero el día de hoy creo que tenemos que atender a responsabilidades compartidas, ¿no? Ante esa falsa creencia de que dejó de existir la transparencia o que dejó de existir la protección de los datos personales, al día de hoy lo que tenemos que tener muy claro es esa corresponsabilidad, ¿no? ¿Cómo quisiéramos que nosotros ¿Cómo quisiéramos que alguien guarde los datos personales de nosotros? Hacerlo de esa misma manera. Y algo que nosotros siempre nos preguntamos, o que siempre me preguntan respecto al cumplimiento de esta ley, es qué puede pasar. ¿A dónde puedo llegar cuando yo no haga un cumplimiento adecuado de sus datos personales? Y quise mostrarles las sanciones que marca la Ley Federal de Protección de Datos e hilarlas respecto a la conducta que pudiera suceder. Por ejemplo, si yo actúo con negligencia o dolo durante la sustanciación de alguna solicitud de información de derechos ARCO, yo puedo ser sancionado con una cantidad de hasta desde o los 11,000 pesos. O automáticamente cuando se tratan de datos sensibles se hace una multiplicación por dos. Y es decir, ¿qué son las solicitudes de derecho ARCO? Es la capacidad que tiene la persona de ejercer su autodeterminación informativa. Es la forma en que nosotros vamos a proteger nuestros datos a través del acceso, rectificación, cancelación y oposición de nuestros datos personales. Esa es la manera en la cual yo ejerzo esta protección que me da la norma, ¿no? A través de esa solicitud de derecho ARCO. Y esas solicitudes de derecho ARCO yo tengo como empresa 20 días hábiles para responderlo, es decir, alrededor de un mes. Pues, si lo ponemos en contexto de un mes para responder una solicitud, pues puede ser que se nos haga mucho tiempo. Pero en la actualidad y en la realidad, cuando nos piden bases de datos que tienen que ver con toda la empresa, para recabar esa información y para ver cómo poderla obtener, pues sí se requiere cierto tiempo. Ojo, las solicitudes de derecho ARCO se deben de responder dentro de los 20 días hábiles. Puede existir una ampliación de otros 20 días, pero lo más importante es la forma de cómo se responde. Y esa forma de responderlo, pues es obviamente de una manera afirmativa, parcial o negativa. Siempre que nosotros demos una respuesta negativa, pues obviamente tenemos que justificar bien el por qué no estamos dando esa información, ya que una multa que puede llegar hasta los 18,000 pesos es cuando nosotros de manera dolosa declaramos que no contamos con los datos personales que nos están pidiendo. En la práctica, cuando se reciben esas solicitudes de información o esas solicitudes de derechos ARCO,
de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y al día de hoy yo le agregaría otra letra, que es la P, de portabilidad de nuestros datos personales. Regularmente la gente dice, no, no lo tengo, no tengo esa información o no te lo puedo entregar porque es parte de mi know-how como empresa, pero realmente nosotros tenemos que tener bien fundamentado la inexistencia de esa información o el por qué no la estamos entregando. Y eso puede generarse a través de una prueba de interés público, una prueba de daño, es decir, si yo estoy dando esa información, el por qué la tengo que entregar o el por qué no puedo entregar. Otra cosa que es muy importante que nosotros sepamos respecto a la ley, que esta ley habla de principios. Como es una ley que atiende derechos fundamentales, atiende 8 principios. De los 8, uno de los más importantes es el de licitud y lealtad. Es decir, yo no puedo tratar los datos personales de una manera distinta de la que te hice ver a través de mi aviso de privacidad que voy a utilizar esa información. También, cuando hablamos de los principios, otro principio de esta ley es el principio de responsabilidad. Es decir, que yo siempre tengo que resguardar tus datos personales de una manera adecuada, sin incumplir el deber de confidencialidad de esta información. Y para cumplir el deber de confidencialidad, yo los tengo que tener actualizados y disponibles. Y eso atiende al principio también de licitud y de lealtad. Esos principios están relacionados. Otro principio de la ley es el de información. Y ese principio se cumple cuando nosotros tenemos nuestro aviso de privacidad debidamente localizado y puesto en nuestra página de Internet. Nosotros tenemos que tener 3 tipos de aviso de privacidad. El aviso de privacidad corto, el simplificado y el integral. Esos 3 tipos de aviso van en diferentes lugares de acuerdo a nuestra cotidianidad y a nuestra estructura física también de la empresa. Por ejemplo, el aviso de privacidad integral, ese debe estar en nuestra página de internet, no abajo. Todos los avisos de privacidad están hasta abajo de la pantalla. Y unos criterios que emitió el INAI que seguirán siendo válidos y vigentes. ¿Por qué? Porque la Secretaría Anticorrupción va a validar esos lineamientos y los va a poder volver a tener una vigencia. Y esos lineamientos señalan que el aviso de privacidad se debe de dar a conocer siempre de manera previa a la recabación de los datos personales. Entonces, si yo pongo mi aviso de privacidad hasta el final, pues no es de manera previa. ¿Por qué? Porque yo ya interactué con la interfaz de la pantalla, ya a lo mejor mandé un correo de contacto, ya presentar, al tener cookies, también la página de internet, pues obviamente ya está rastreando cierta información. Y es algo muy importante saber qué tipo de cookies tenemos en nuestros servidores o en nuestras páginas de internet, si somos editores o si simplemente son cookies que vienen ya precargadas o de fábrica. Eso tenemos que tener claro, el que contar con un aviso de privacidad y dónde debe estar el integral, en la parte superior de nuestra pantalla. Si nosotros tenemos chatbots, ahí debemos de tener el aviso de privado. Chatbots de conversación, del aviso de privacidad corto, y siempre en la recepción y en todos los lugares donde nosotros recabemos datos personales, debemos de tener nuestro aviso de privacidad simplificado. En una sala de juntas, en la recepción, en nuestra página de internet tenemos que tener la integral, pero eso es muy importante, que todos al día de hoy debemos contar con ese aviso de privacidad, porque hay multas por no contar con ese aviso. Acaban de multar a un médico porque no tenía un aviso de privacidad por 35,000 pesos. Y la única dolo fue que no contaba con ese aviso de privacidad de una cuestión pues un poquito más compleja. Otra de las multas que nosotros tenemos que tener claro es que nos pueden dar una multa de hasta 36,000 pesos o dependiendo lo que nosotros hagamos con esa información, ¿no? Si nosotros estamos recabando datos en forma engañosa o fraudulenta, perdón, no son 36,000 pesos, son 36 millones de pesos. Si nosotros recabamos datos en forma engañosa o fraudulenta o si cambiamos de manera sustancial el origen y el tratamiento de los datos personales, ¿no? Algo que también nosotros tenemos que tener bien claro en estos datos personales, que es algo que completamente va cambiando, es algo que aplica a un caso concreto. ¿Qué es un dato personal? Cualquier información que haga una persona identificada, ¿no? Ya eliminamos el tema físico. Y algo que nosotros tenemos que saber es qué es un dato personal sensible. Un dato personal sensible es aquella información que ve a la cuestión más íntima de la persona y que cualquier vulneración pudiera generar un riesgo o daño mayor.
Cuando yo estuve como director de protección de datos personales del Instituto de Transparencia aquí en Jalisco, nosotros teníamos un criterio muy definido y ese era que todos los datos personales son considerados como sensibles. ¿Por qué? Porque con el puro hecho de tener nuestro teléfono particular puede generarse una extorsión o podemos ser sujetos de alguna situación que pues obviamente a través de la ingeniería social nosotros nos damos cuenta y podemos hacer algún depósito, ¿no? Simplemente con el teléfono, cuando nos marcan y nos dicen, tía, acabo de llegar, estoy en el aeropuerto, ¿me puedes depositar 300 pesos para el taxi? Nosotros, la respuesta original es, ¿eres Juan o José? Sí, soy Juan, y de ahí pasa. A todos conocemos a alguien que nos ha pasado. Entonces, es algo que sucede, es algo que está al día a día. Por ejemplo, cuando se hackea las redes sociales o Instagram, que todos hemos visto que alguien que conocemos o alguien cercano está vendiendo una pantalla mucho más barata, ¿no? ¿Por qué? Porque fue hackeada su información y obviamente como tienen toda la información, pues saben cómo expresarse con cada persona. Por eso es muy importante que sea un tema de corresponsabilidad. Con estas nuevas normas, con esta reforma que extingue o que elimina la posibilidad del Estado de ser una autoridad garante sin ningún sesgo, pues ahora nosotros como particulares tenemos que tener esa corresponsabilidad de resguardar, de tratar y de enviar nuestros datos personales de una manera adecuada. Otra sanción que nosotros podemos tener es cuando transferimos los datos personales sin comunicarlo a través del aviso de privacidad. Y esa multa, pues como ustedes lo ven, son multas altas. Y es por eso la importancia de contar con un aviso de privacidad. Otra sanción es cuando vulneran la seguridad de nuestras bases de datos. Nosotros no podemos hablar de datos personales o de privacidad si no hablamos también de ciberseguridad. Es decir, si no tenemos nuestros controles. Estos controles que se realizan a través de tres tipos de medidas, las medidas físicas, técnicas y administrativas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero no quisiera también avanzar la presentación, señalar el tema, ¿se acuerdan? El cuarto punto de la ruta crítica para tratar datos personales de manera adecuada es identificar eso, las transferencias de los datos personales. Porque si nosotros hacemos una transferencia que esté fuera o que no esté permitida en la ley o que vaya en contra de mis atribuciones por el cual yo recabé esos datos, puedo tener una sanción hasta los 36 millones de pesos. Y obviamente si yo también hago una obstrucción a los actos de verificación, en este caso de la Secretaría Anticorrupción, pues también puedo llegar a tener una sanción mayor. Recuerdan que hablábamos de los datos sensibles. Esto es importante porque si nosotros cometemos alguna vulneración y esa vulneración se refiere a datos sensibles, la norma claramente lo especifica que cuando se trate de datos sensibles, esto automáticamente va a haber una duplicidad. Es decir, que en vez de que sea la monto máximo de sanción de 36 millones de pesos, esa sanción va a ser de 72 millones de pesos. Así de simple y así lo marca la norma. Si son datos sensibles, automáticamente aplico un por dos, ¿no? Ese tan famoso por dos que a veces ponemos en chats y en muchos lados. En este caso también aplica. Y eso es muy importante porque para que nosotros siempre cuidemos de una manera responsable los datos personales y que todos los datos personales creamos y los tengamos considerados como un dato personal sensible. Por ejemplo, yo quisiera preguntarle a Miguel Vargas o a Jorge Manríquez, si nos pudieran por favor decir aquí su número, su nombre, bueno, su nombre ya lo dije yo, su domicilio y su teléfono, por favor. ¿Qué tratamiento le va a dar a mis datos? Exactamente, Miguel. No lo voy a dar, no me lo des. Si bien es cierto, aquí todos estamos en un grupo cerrado, si estamos en un grupo donde todos somos probos y honestos, ¿qué confianza tengo yo de decir mi información, mi domicilio? Entonces, en ese supuesto es que nosotros siempre tenemos que cuidar nuestra información. Y es una máxima que yo siempre he platicado. No recabemos más datos de los que podemos proteger. Y no recabemos más datos de los que necesitamos. Siempre cuando alguien entra a trabajar a nuestra empresa, a nuestro despacho, a nuestra institución, o lo que fuere, les pedimos un currículum. Y ese currículum si es para, no sé, una área jurídica, muchas veces viene que es experto en parrilla argentina, que es experto en macramé, y esas cosas no las necesitamos. Única y exclusivamente recabamos la información
que podemos proteger. Eso nos requiere trabajo, nos requiere depurar, nos requiere tener formatos específicos. No pasa nada, a final de cuentas son formatos muy sencillos y que obviamente nosotros aquí en 960 con mucho gusto los podemos ayudar. Algo que también nosotros tenemos que tener claro después de es importante contar con un aviso de privacidad, que es importante saber de qué manera realizo las transferencias, quién las manda y el por qué, es que nosotros debemos de tener como empresa un documento de seguridad. Ese documento de seguridad, como su nombre nos dice, quién hace y cómo hacemos las cosas dentro de nuestra institución y nos sirve para poner orden, también para poner orden y para poder tener controles dentro de las actividades de cada quien. ¿Por qué? Porque el tema de la protección de los datos personales o de privacidad atiende a un tema de cumplimiento normativo respecto a los procesos, es el ciclo de vida de los datos personales, es decir, desde que yo los recabo hasta que hago la supresión y todo el ciclo vital y qué áreas los utilizan. Y a través de esos sistemas de tratamiento es que nosotros podemos definir claramente quién hace qué y en dado caso, dónde pudiera haber surgido una vulneración de los datos personales. ¿Por qué es importante la privacidad en el sector empresarial? ¿No? Ya sabemos que hay reformas, ya sabemos que existe una ley, ya sabemos que pues, hay sanciones si no hacemos un tratamiento adecuado de estos datos, pero ¿por qué es importante que yo lo adopte esa perspectiva de privacidad en mi empresa? Pues por estos cuatro elementos que nosotros creemos muy importantes y que está comprobado. Es, pues, de entrada, la confianza para clientes y empleados, porque muchas veces vemos que todos nuestros servicios son pues, hacia el exterior, pero tiene mucho que ver el cómo nuestros empleados se sienten respecto a la información que nosotros recabamos de ellos. ¿No? No es lo mismo, obviamente, una empresa que tiene de 1 a 10 clientes o de 10 empleados a una empresa que tiene de 1 a 100. Por eso, no sé si ustedes cuando hicieron el registro pusieron un rango en el cual si era de 1 a 100 o de 1 a 500, porque también eso tiene que ver las medidas de seguridad. ¿Por qué? Pues obviamente el abanico es mucho más grande cuando tienes mucho más empleados y que puede existir una vulneración de estos datos personales. Nosotros hemos encontrado cuatro ejes, los cuales creemos que es importante la privacidad en el sector empresarial. De entrada, pues la confianza, que ya lo hablamos, porque mantiene una lealtad y una satisfacción, saber cómo estás manejando mi información. Obviamente evito sanciones y por evitar las sanciones, pues mejoro la reputación de mis empleados, ¿no? Hay una ventaja competitiva también. ¿Por qué? Porque esa ventaja competitiva me da, pues, a final de cuentas, me da un valor añadido, ¿no? Nosotros empezamos platicando con temas de sanciones, empezamos platicando el cómo puedo generar una multa, porque siempre nos preguntan, oye, ¿cuál es la multa? Y ya de ahí más o menos le miden si cumplen o no. Pero realmente la reputación va respecto al tema del cumplimiento normativo. Y eso nos da un valor, una diferenciación, nos da un plus y nos da un valor añadido. Además de que es mucho más barato adoptar una privacidad por diseño que una privacidad por defecto. Cisco Systems tiene un estudio que reduce un 70% el costo cuando tú desde por diseño, cuando lo haces de una manera reactiva. Obviamente te da una ventaja competitiva al saber y tener identificado qué información tienes y quién tiene esa información y tener los procesos muy bien definidos. Y por supuesto, evitas multas, evitas demandas, evitas pérdidas financieras y también tienes control sobre qué es lo que estás haciendo con la información de tus clientes, proveedores o empleados. Esas son las cuatro ventajas. Además, pues creo que no hay ninguna ventaja sobre el cumplimiento de la norma, es el deber ser, ¿no? Pero obviamente este derecho es un derecho nuevo, es un derecho que en México se legisló a partir del 2010, entonces tenemos 25 años con este derecho que ha tardado en cobrar relevancia. ¿Por qué? Porque no nos importa. No nos importa qué se hace con nuestra información porque pensábamos que no pasaba nada. Pero este derecho o la afectación a este derecho es muy silencioso, no es lo mismo a un derecho penal o a un derecho civil, cuando ya sabes que no te pagaron la renta, cuando sabes que lamentablemente sufriste un robo afuera de tu casa. Esto no te das cuenta y tú no sabes cuando si ya tienes una suplantación de identidad en otro estado, en otro país,
o cuando sin querer ya en vez de tener dos, tres bienes, pues ya tienes nada más uno o ninguno. ¿Por qué? Porque no te avisa, ¿no? Es por eso que incluso bancos, hospitales, escuelas, todas estas empresas que manejan datos de manera masiva y sistemática, siempre atienden a generar acciones preventivas, ¿no? Una acción preventiva puede ser una evaluación de impacto, que ya lo veremos un poquito más adelante. Hablábamos de tres medidas de seguridad que yo debo de tener como empresa siempre. Y ya hablamos de la ruta crítica de los 5 pasos para hacer un tratamiento adecuado de los datos personales, que la puedo volver a decir es, primero es saber qué datos personales recabo, es decir, mi inventario de datos personales, saber para qué uso esos datos, es decir, cuáles son las finalidades del tratamiento, qué es lo que hago con esa información, contar con un aviso de privacidad actualizado. Obviamente, pues la ley acaba de cambiar y pues todos los empresas que ya cuentan con un aviso de privacidad, pues creo que vale la pena que revisen el articulado, que revisen las cookies, que revisen las transferencias de información que hacen. ¿Para qué? Para que en algún momento, como ustedes ya lo vieron, si yo trato datos personales diferentes a las finalidades que yo te hice saber, pues puede ser sujeto a una sanción. El cuarto es identificar las transferencias de datos personales y el quinto, la capacitación. Y además de eso, pues existen tres tipos de medidas de seguridad, que son medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas. Obviamente las físicas, como su nombre lo dice, es para proteger las instalaciones, prevenir un acceso no autorizado, evitar fallas, hacer un mantenimiento de equipos, protección de recursos móviles. Eso es muy importante, proteger los dispositivos que están fuera de la organización. Yo les recomiendo siempre ya eliminar los puertos USB, ya. El puerto USB es un lugar que se presta mucho para la vulneración y transferencias de datos sin registro. ¿Por qué? Porque a menos de que tengamos instalado un software que nos diga qué está haciendo ese equipo de cómputo en tiempo real, no podemos saber qué es lo que se ha extraído. Y por eso yo recomiendo que ya se utilice servicios de nube. Servicios de nube o Google Drive, que eso ya te dan un historial y un control sobre el manejo de tu información. Las medidas de seguridad técnicas o tecnológicas pues tiene que ver con la protección de los datos personales o de la información en nuestros servidores. Tenemos que tener antivirus, cortafuegos, todo ese tipo de tecnología que habla de ciberseguridad, ¿no? Privilegios bien definidos y en nuestro documento de seguridad señala quién puede hacer qué. Pues esos documentos no son tan complicados, son documentos que simplemente clarifican y ordenan cuáles son tus posibilidades de acuerdo a tus atribuciones. Es decir, tener control sobre quién maneja qué tipo de información. También la seguridad administrativa, que esa, pues obviamente la intención es desarrollar y actualizar políticas bien claras sobre privacidad, saber qué se recaba, para qué, con qué fin, cuándo los voy a eliminar, quién tiene la posibilidad de entrar a una área resguardada o un área confidencial o un área pues que por su naturaleza no puede entrar cualquier persona. Lo que estamos haciendo el día de hoy es importantísimo capacitar a nuestros empleados. ¿Para qué? Para que no existan vulneraciones, para que no recaben más datos de los que realmente necesitan, pero lo más importante, para que desarrollen sus capacidades. Siempre cuando nosotros desarrollamos las capacidades de nuestros empleados, pues obviamente vamos a tener un mejor trabajo, ¿no? Como dicen, la educación siempre nos da límites y ese límite que nosotros podemos dar y tener claro que si existe una vulneración, una transferencia inadecuada de los datos personales, pues se va a sancionar. Y ojo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la facultad de generar verificaciones o de generar auditorías. Si existiera una vulneración y yo quisiera saber o desmenuzar dónde fue la vulneración, puedo solicitarle a esta secretaría que me haga una auditoría. La verdad es que a nadie nos gusta pedirles auditorías a la autoridad. ¿Por qué? Porque obviamente pues sabemos que nos van a aplicar la norma y puede que en algún momento existan áreas de oportunidad. Por eso, nosotros recomendamos que tengan bien definido un documento de seguridad o que tengan claro simplemente quién tiene permisos para utilizar tipo de información. Y pues obviamente, en vez de que se le pida una auditoría a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que es la autoridad garante en este caso, pues mejor hacerlo de una manera preventiva, ¿no? Para mitigar riesgos y prevenir cualquier vulneración.
Cuando hablábamos de las evaluaciones de impacto, es muy importante que cuando nosotros hagamos tratamientos masivos o de manera intensa respecto a los datos personales, siempre midamos el impacto de la vulneración que podría existir. ¿Y esto por qué? Porque en el tema de la protección de los datos personales hay una excepción, es decir, si nosotros atendemos a autoridades vinculantes, es decir, si nos sometemos a medidas preventivas, como podría ser una evaluación de impacto, es que en algún momento, si existe una sanción, en vez de que fuera una sanción de 30,000, 50,000 o 100,000 pesos, de manera automática, si nosotros comprobamos que atendemos un cumplimiento, que tenemos un documento de seguridad, que tenemos actualizados estos avisos de privacidad, se disminuye en un 60-70% la multa, dependiendo, ¿no? Es porque existe una autorregulación, ¿no? Aquí les paso un cómic que hicimos en conjunto con el INAI en su momento sobre la evaluación de impacto y lo importante que es el que nosotros pues veamos de manera preventiva el cumplimiento de estas normas, que nos da orden, ¿verdad? Es que nos da mucho orden en nuestro día a día. ¿Y cuáles son los riesgos? Obviamente hay riesgos que nosotros tenemos si no, pues adoptamos esta perspectiva de privacidad, si no tenemos controles, si no contamos con un aviso, si no capacitamos a nuestros empleados o si no tenemos un documento de seguridad básico, ¿no? O si no respondemos las solicitudes de derecho a arco de una manera, pues, correcta, dentro del tiempo, dentro del término, o simplemente si no les decimos de una manera adecuada el por qué no podemos entregar esta información. Una empresa dedicada a ciberseguridad ha entendido cuáles son los riesgos de no contar con medidas preventivas o medidas que adopten la perspectiva de privacidad. Incluso el Centro de Recursos de Robo de Identidad de los Estados Unidos ha identificado este tipo de estadísticas. Por ejemplo, el número de compromisos de datos públicos que se ha reportado del 22 al 23 a un aumento de 78%. Es decir, los datos personales que se tienen de nosotros en la nube o en instituciones públicas o privadas ha incrementado un 70%. El costo de una brecha de datos en el 2003 era de 4.45 millones globalizado, ¿no? Esto es un tema global. Pero ha aumentado ese costo por falta de controles en el tema de los datos personales. Los días. Hay 204 días en un promedio, casi más de medio año, para identificar dónde hubo una vulneración a nuestros datos personales, dónde hubo una brecha, y obviamente para poder realizarlo, contenerla, nos vamos a tardar 70 días. Esto, pues en la práctica cotidiana, en nuestro trabajo del día a día, el que nosotros tengamos una brecha y que tengamos que destinar un año para poder estar, pues ahora sí que sin ninguna vulneración de datos personales o recuperar esa información o resolver cuál haya sido la problemática. No, los costos de estas notificaciones de brechas también han aumentado un 20%. Hemos dado todo esto de una manera considerable. Se han aumentado también en un 71% los ciberataques. Ojo, por favor, si no eres el área de administración que recibe facturas para en tema de viáticos o lo que sea, no abran ningún correo que diga se te ha enviado esta factura. Solo la persona con las atribuciones adecuadas, es decir, la persona de administración, puede abrir ese tipo de correos. Es el correo más común a través del que se secuestran sus cuentas o sus servidores y pues obviamente es un secuestro digital y pues tienen que pagar mínimo de 30,000 pesos dependiendo el número de empleados o el tamaño de la empresa. El 74% de vulneraciones de datos o de brechas de datos incluyeron un elemento humano. Es muy importante que nuestro personal esté completamente capacitado. Algo que también pasa es que el 12% de los empleados se llevan información sensible. Esto es cuando se van de la organización y obviamente creen que la información es suya, porque ellos la hicieron. Pero pues no, la verdad es que la información es de la empresa o del titular de los datos personales, ¿no? El 98% de las organizaciones, casi todas tenemos proveedores externos que ha sufrido alguna vulneración o de datos personales. Y eso es muy importante, porque la ley nos habla de dos figuras, el responsable, la empresa, y el encargado. Nosotros pensamos que el encargado es parte de la empresa. No, el encargado es una empresa ajena a la institución que por algún vínculo, convenio,
contrato recaba, administra o trata datos personales. Y nosotros como empresa tenemos que exigirle dos cosas. Una, que tenga un aviso de privacidad que también abarque a todas mis actividades. Y la segunda es que siempre, cuando se cese la actividad por la cual tuvimos relación jurídica, regrese toda la información a la empresa, al responsable. El otro es el encargado. Y obviamente al día de hoy ya todas, el 61%, perdón, de organizaciones utilizan una herramienta de inteligencia artificial. Y pues muchas veces el desconocimiento del uso de esas herramientas de inteligencia artificial pues nos hace perder información, nos hace dar información sin saber nosotros hasta dónde puede llegar pues la vulneración de esos datos personales. En conclusión, y para no quitarles más tiempo y para agotarnos a los tiempos definidos en la invitación de 1 hora, nosotros podemos señalar que es capital, es crucial, es significativo de que nosotros tengamos en primera confianza. Confianza de nuestros empleados, de nuestros proveedores y de nuestros clientes. Eso es lo que la privacidad, además de tranquilidad, nos ofrece la privacidad cuando nosotros lo adaptamos y lo adecuamos a nuestra cotidianidad laboral, ¿no? Esta reforma del 2024, pues que elimina al INAI y redistribuye sus funciones en diferentes autoridades garantes, pues no es otra cosa que pues nos da pie a que nosotros tengamos que tener ese compromiso como empresas, como profesionistas, como titulares de los datos personales de hacer un trato adecuado. No es algo que nos requiera mucho tiempo, pero sí es algo que lo tenemos que atender. Y siempre yo les recomiendo a las empresas que implementen esas medidas de seguridad, físicas, técnicas y administrativas, y que ellas están contenidas dentro de ese documento, que como su nombre lo dice, es el documento de seguridad. Antes de pasar a una sesión de preguntas y respuestas, comentarles y hacerles ver que nosotros aquí en 960 estamos, pues, obviamente siempre comprometidos con el hecho de la actualización también de las herramientas que ustedes necesitan para poder tener tranquilos y pues ofrecer sus servicios de una manera sencilla, tranquila y que no puedan tener riesgos ante una vulneración de los datos personales. Estén atentos a nuestras siguientes capacitaciones del foro de negocio. Si tienen preguntas, mándenos sus preguntas y con mucho gusto se las respondemos a través de un correo electrónico. Y si quieren también que los visitemos en sus oficinas para ver, pues no sé si tienen ubicadas sus cámaras de videovigilancia, si están atendiendo bien a los criterios y lineamientos donde se deben de colocar, si quieren que hagamos algún usuario simulado respecto a cómo manejan su privacidad dentro de su empresa, si quieren que les actualicemos sus avisos de privacidad o les elaboremos un documento de seguridad o simplemente una capacitación a sus empleados o cuando les llegue una solicitud de derecho a arco, sepan que estamos aquí a sus órdenes.